que hablamos de características de la cultura, que hablamos de aquello que tiene que ver con las herencias, con toda esta primera definición, entramos en lo que es la identidad cultural. Y al respecto, para de alguna manera introducirnos en el tema, fue que les di este trabajo introductorio, que ustedes habrán dicho, pero ¿para qué nos pregunta sobre nuestro nombre, sobre nuestra historia personal? Bueno, de alguna manera este trabajo lo que buscaba era entender que así como nuestras identidades individuales son una construcción a partir de un montón de elementos, también pasa lo mismo con las identidades culturales. Y entonces empezamos a achicar un poco y si bien en un momento dijimos que cultura es todo lo que el hombre hace, si empezamos a definir que hay distintas culturas, o como bien les acabo de decir, distintas identidades culturales. Bueno, vamos a esto. Tenerme en la pantallita también me permite ir viendo cuándo se empieza a ver y cuándo no. A ver. Vamos a ir con una pequeña presentación. Estamos casi en tiempo real hoy, eso está buenísimo. ¿Qué hace referencia a la identidad cultural? Yo suelo ir bastante rápido. Si hay alguna duda, párenme, abran el micrófono o si no me preguntan cuando terminamos. No hay problema. Alguien se sumó, justo, justo. A ver. Admitir. Perfecto. Bueno. Perfecto, ahí vamos, perdón por la demora. Identidad cultural, entonces. La identidad cultural es una serie de elementos que representan a una cultura frente a los demás. Es decir, por ahí nos cuesta un poco internalizarlo y entender, pero es lo que los demás ven de nosotros. Bien, acá medio que se perdió, la idea es que a partir del trabajo de introducción que ustedes hicieron, podían ver que la identidad individual se componía a partir de nuestro nombre, nuestra historia personal, nuestros gustos, nuestras características físicas. Y así como la identidad individual cuenta con todo esto, la identidad cultural también cuenta con un nombre, con cierta personalidad que caracteriza a sus integrantes, con una historia. Se parece que estuviera nombrando todas las materias curriculares, ¿no? Con la historia, con la geografía, con la política, ¿sí? La historia, los mitos populares, las características geográficas, hay un montón de lugares que nos representan, la música, hay personajes, hay comidas, ¿sí? Todo esto va construyendo la identidad cultural. ¿Qué es lo que pasa? Es importante tener en cuenta que la identidad es un concepto que se define en función de la relación que mantenemos con el otro. Si por eso en cierto momento habla de, creo que me estoy adelantando, pero habla de que se construye a partir de la negación, ¿sí? Es muy difícil asumir qué es lo que uno es. Por eso calculo que en el segundo punto del trabajo se encontraron con ciertos inconvenientes a la hora de realizarlo. Yo me pregunto, ¿quién soy? Y me quedo pensando, ¿quién soy yo? Entonces, es difícil decir quién soy, es difícil decir culturalmente qué es esta cultura, pero es más fácil entender qué es lo que no somos. Entonces, por eso se dice que la identidad cultural se construye a partir del sentido de negación. Es decir, no somos chinos, no somos europeos, no somos estadounidenses, ¿sí? Bien, ahí vamos. Es la representación de un grupo y tenemos la cuestión del relato unitario, ¿sí? Y de la toma de conciencia. Entonces, recapitulando, la identidad cultural se construye a partir de este sentido de negación, de identificar lo que me diferencia de los demás, cuáles son las características principales que me van a representar y en todo este proceso un grupo empieza a tomar conciencia de que es un grupo, valga la redundancia. Y en segundo lugar, tenemos esta cuestión del relato unitario. El relato unitario es un relato claramente criticado porque a la hora de construir esta idea de identidad cultural,
Se arma un relato que unifica, que engloba las características de esta identidad cultural y que va dejando de lado las identidades individuales. Entonces, podemos decir que la identidad cultural argentina se construye por ciertos elementos como, eh, en cuanto a la personalidad, que somos ventajeros. Después, que nos gusta el mate, que nos gusta el tango, que nos gusta el asado, que nos gustan las tortas fritas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta todo eso? Probablemente me digan que no. A mí, por ejemplo, el tango no me gusta, ni escucharlo, ni sé bailarlo, mucho menos. Entonces, este relato unitario que unifica me está dejando de lado en algún aspecto. Entonces, esa es la principal crítica que se le hace a la construcción del relato unitario. Ven acá, la siguiente placa lo dice. Desconoce las identidades individuales, por lo que podemos no sentirnos identificados. A mí, el tango no me representa. El fútbol escasas veces me representa. El obelisco, y la verdad me queda 1 hora y media de viaje en el medio del tránsito, dos por ahí, si el bondi no vino a tiempo, la verdad que no me representa. Por la Boca caminé una vez en una excursión de la escuela, ¿sí? Entonces son ciertas cosas que de alguna manera nos excluyen de este relato. Bien, seguimos. Dentro de lo que es la identidad cultural, ¿sí? Se establecen dos formas de identificación. Por un lado está lo que son la identificación por símbolos, que es lo más sencillo de entender, porque es aquello que incluye objetos, colores, emblemas, lugares representativos. Entonces, yo dibujo un mate, dibujo un dulce de leche, dibujo el obelisco, estoy hablando de símbolos identificadores, de la misma manera que los emblemas patrios, ¿sí? Los colores que predominan en nuestro país en cuanto a la representación cultural son el celeste y blanco. ¿Sí? Tenemos nuestra bandera, nuestro escudo, la escarapela. Pero esto no alcanza para definir una identidad cultural. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es la identificación a través del sistema normativo. El sistema normativo incluye todo aquello que va a ir regulando las formas que tenemos de comportarnos. Cuando hablamos de normas, automáticamente pensamos en las normas formales, las leyes, ¿sí? Esto forma parte del sistema normativo, ¿sí? Tenemos la Constitución Nacional, los códigos penales, procesal, contravencional y demás, y todo esto que estudian los abogados, pero además de eso, tenemos todo lo que son las leyes informales y que tienen tanto o más peso que la ley formalmente establecida. Cuando digo todo este palabrerío parece que estoy diciendo cualquier cosa, pero lo importante es que tengamos en cuenta que a partir de ahora vamos a trabajar todo lo que son ritos, rituales y mitos entendidos como esas cosas que hacen que nos portemos o no nos portemos de cierta manera. La tradición en este punto es súper importante a la hora de que nos portemos bien, ¿sí? Por ejemplo, me voy adelantando en algo que vamos a trabajar en las próximas clases. Cuando se estableció el mito de que en el 29 se secuestraban niños. Todos conocimos esa historia alguna vez, de que había una madre que le arrancaron el niño de sus brazos y se lo llevaron. ¿Cuál es el objetivo? De que nos portemos bien, que hagamos caso, que nos quedemos cerca de mamá cuando estamos ahí en ese lío de gente que es el 29 a veces. La combi blanca, pensar en que vamos a salir de la escuela y nos van a secuestrar, eso tiene que ver también con ciertos sistemas que nos llevan a regular ciertas costumbres y ciertas conductas. Bien. Entonces, para ir redondeando, ¿qué nos representa como argentinos? Un montón de cosas, ¿sí? El texto con el que ustedes tenían que trabajar decía que los argentinos somos mestizos, que tenemos un poco de uno, pero mucho más de los demás, ¿sí? Y que nuestra cultura se compone
como en cierto momento se decía, sobre todo en la literatura, de un crisol de razas. Es decir, que somos un poco nativos, un poco europeos, un poco italianos, un poco portugueses, un poco estadounidenses, ¿sí? Y un poco de lo que vamos copiando de todos los demás. ¿Qué cosas nos representan? Un montón de cosas, ¿sí? El mate, el asado, el tango, el folclore, el dulce de leche, algunos personajes, algunos ritmos musicales, nuestras creencias, las cosas que nos hacen ser como somos, ¿sí? Esto es de alguna manera para explicar el trabajo que les di. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, les doy lugar si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, porque sé que voy por ahí muy rápido. Siento que se fueron todos a tomar mate y me dejaron hablando sola. No, profe, estamos acá. Yo no tengo ninguna pregunta. Bien, Yo tampoco, profe. la idea era aclarar un poco el tema del trabajo, porque si no, además, terminan haciendo los trabajos solos y nunca tienen la palabra del otro lado como para poder explicarlo. Sí, a partir de ahora, bueno, ahora tienen un plazo más hasta el viernes que viene para entregar este trabajo que es grupal, y después nos vamos a meter en este segundo gran tema que me apasiona, que es el que tiene que ver con los ritos, los rituales, los mitos, porque cuando yo digo este tema, todo el mundo se imagina, cuando digo ritos y rituales, ¿en qué piensan? En la brujería, en gente haciendo cosas raras y bailando alrededor de una cazuela y demás. Y en realidad los ritos, los rituales y los mitos son algo tan propio. Y en esto de vernos en el otro es que no podemos ver que todos culturalmente tenemos ritos, rituales y mitos, que eso está buenísimo y nada, ojalá se enganchen y vamos a sacar cosas buenísimas con eso. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, chicos, lo hicimos largo, estuvimos 15 minutos casi. Los dejo tranquilos. Bueno, profe, está bien. Perfecto, bueno, chicos. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe. Me encanta que Gracias, vayan profe. abriendo las cámaras, así nos vemos para despedirnos, aunque sea. Les dejo un abrazo y cualquier duda me escriben. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chicos, suerte. profe.